Hola, 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 hola. hola. Buenos Hola. días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora en la que nos Ujú. estén mirando en esta segunda entrega de En una sola carne. Este programa que con la bendición del Señor viene a comentar sobre cómo es la vida del matrimonio, Ujú. cuáles son aquellos temas que a muchas parejas nos atañen, muchas veces nos inquietan y no las compartimos. Bueno, pues este es ese programa, el que viene con esa intención de que podamos compartir nuestras experiencias, pero también lo que el Señor nos ha enseñado por su gracia. Mi nombre es Priscila. Mi nombre es Oscar, esperemos que se encuentren bien. Estamos muy gustosos de estar aquí nuevamente y Y bueno, pues recordarles que nosotros tenemos nuestras redes sociales listas para que ustedes vayan al botoncito de suscribirse, de like y de comentarios para que puedan ustedes interactuar con nosotros, para que puedan también aportar en este camino de aprendizaje, porque cada día aprendemos algo nuevo. Entonces, recuerden que ustedes pueden encontrarnos tanto en TikTok como en Facebook. Ah, perdón, no en Facebook, ya me estoy inventando una red nueva. Nos pueden encontrar en TikTok, en YouTube y en Instagram. Las tres redes sociales están activas para que ustedes puedan mirarnos, puedan comentarnos, puedan también, por supuesto, suscribirse. Es importante para nosotros que puedan suscribirse para que, por supuesto, siga creciendo este espacio. el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los roles dentro del matrimonio. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y como siempre, remarcando que esta es una conversación entre esposos y vamos a dar nuestros puntos de vista, evidentemente de lo que el Señor nos ha mostrado el día de hoy, de lo que el Señor nos muestra también cada día Sí, en porque nuestras solo vidas. hoy como que, como Sí. que no podemos así improvisar tan mucho que digamos. Sí, entonces de lo que el Señor nos muestra, pues cada día, ¿no? Cada día de nuestro matrimonio, el Señor nos va enseñando cada cosa nueva y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Compartir con ustedes, ya saben, si tienen dudas, comentarios, preguntas, no están de acuerdo con nuestro criterio, pueden dejarlo en los comentarios y incluso decirnos qué otra cosa quisieran que hablemos nosotros. Sí, por supuesto, las sugerencias también son muy bienvenidas para ampliar los temas que nosotros tenemos en agenda y ponerlos en este espacio dentro del programa en una sola carne que está ya en su segunda emisión. Entonces nosotros así iniciamos con esta segunda entrega. Como les mencionamos, el tema es acerca de los roles en el matrimonio. Y por ahí entonces empecemos. Yo sé que muchos deben estar, pero haciéndose así sobre este tema porque es un bastante álgido. Yo diría, amor, que este es el primer programa sobre este tema, porque creo que va a dar mucho para tratar, para Sí, hablar. Entonces, y el primero veamos. controversial. Sí, es muy controversial. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por favor, recuerden que nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes puedan comentar. Entonces, empecemos nuevamente, como ya lo he dicho, por el principio. Así es. ¿Qué son los roles, amor, para ti o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto, ¿no? Los roles en el matrimonio. Bueno, quizás primero sería como definir la palabra rol, ¿no? Entonces, el rol es aquello que desempeña una persona en un área. Entonces, ya cuando hablamos de los roles en el matrimonio, no hay nada mejor que remitirnos a la Biblia. Y para esto solamente quiero como dar una pequeña introducción de lo que voy a leer, y es que los roles dentro del matrimonio son cómo se desempeña el hombre y la mujer dentro del matrimonio sujetos al Señor. Entonces, una vez dicho esto, yo considero que para esta parte hay que tener en cuenta lo que dice Efesios 5, versículo 21 hasta el 25. Entonces, lo voy a proceder a leer. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, así concluimos con esta lectura. Podemos ver que hay algunas cosas que el Señor ya nos deja, algunas cosas que se tratan en este pasaje.
Recuérdanos solo, por favor, cuál es el pasaje para que ellos que recién se conectan puedan tenerlo, anotarlo y tal vez buscarlo. Estamos leyendo Efesios 5 21 al 25, versículos 21 al 25. Estamos leyendo el fragmento que dice someteos los unos a los otros, y si quieren saber en qué versión de la Biblia, estamos en Reina Valera 1960. Entonces, estamos leyendo acerca de este tema porque queremos saber cómo es esta parte de los roles. Entonces, el Señor aquí nos da unas pequeñas pistas, quizás no son pequeñas, realmente creo que el Señor es muy claro en su palabra y nos deja un gran trabajo por delante. Entonces, no sé qué opinas, si quizás lo comentamos un poco. En realidad, a mí me parece interesante el que veamos a los roles como esa función que nosotros tenemos dentro del matrimonio. Ya mencionaba mi esposo Oscar de cómo se lo podría entender, ¿no? Como tal vez esa función que desempeñamos cada uno, el hombre y la mujer. Y claro, para sustentarlo está dentro de Efesios, pero también podríamos partir, o sea, desde mi perspectiva, lo veo desde el Génesis, ¿no? Cuando Sí. vemos que ya lo citábamos también en la primera emisión, sobre dejar padre y madre y unirse y ser una sola carne, y vemos también cuál es el rol que le asigna líneas después a la mujer, ¿no? Porque recordemos que primero llegó Adán a la tierra y luego llega la mujer nace, viene de la costilla del hombre, al menos así fue como Dios lo hizo, así nos cuenta la Biblia. Entonces, ahí para mí, es decir, desde el inicio del mundo, está claro cómo, cuál es el rol del hombre y la mujer o cómo es la estructura que se ha generado. Ujú. Y ahí yo sé que viene la pelea, ¿no? Porque muchas personas no van a estar de acuerdo con nosotros debido a el machismo que existe, debido como ahora utilizan mucho este tema de vivimos en una sociedad patriarcal. Eh, o este tipo de cosas que nos llevan a pensar que esto es machismo por parte de Dios, aquellos que cuestionan la Biblia en este aspecto, pero realmente a mí me parece muy interesante ver eso, ¿no? Que en la Biblia, primero la Biblia sustenta esta estructura de que el hombre es cabeza, el hombre va delante de la mujer y la mujer va al lado, no dice atrás, va al lado y claro, y llega como esa ayuda, porque eso es exactamente lo que dice en Génesis, ¿no? Ya más adelante vemos en otros libros también qué es lo que nos dice respecto a la mujer. Por ejemplo, yo voy a hablar principalmente de la mujer porque soy mujer. Entonces, por supuesto, vemos cómo está dado, ¿no? El asunto de cuál es el rol del hombre o cuál ha sido el cargo que le ha dado, porque fue el hombre al que le dijo, bueno, tienes que poner aquí los nombres de los animales, tienes que Así. gobernar sobre los animales y bueno, ya luego cuando vino la mujer vas a ayudar, o sea, ya nos dio un rol y muchas veces nosotros creemos que por eso somos menos. Y es ahí donde yo principalmente les digo, estoy en conflicto, o no conflicto porque algo en mí ocurra, sino porque no estoy de acuerdo con ello, en cómo lo ven hoy en día. No sé, tú cómo ves el hecho de que esto es muy cuestionable. Las personas lo ven como algo que está mal, el hecho de que la mujer sea considerada ayuda, ¿no? Dices que estás en desacuerdo en cómo la sociedad lo ve. Ujú. Ya. Sí, realmente es bastante, sí es bastante controversial y bastante contradictorio cómo se ve hoy en día a cómo la Biblia nos muestra la estructura. Y me gusta que hayas resaltado el pasaje de Génesis porque si bien es cierto, Pablo nos da una estructura clara a través y motivado por el Espíritu Santo, pero en Génesis vemos un orden en las cosas y sabemos que el Señor es un Dios de orden y Él hace las cosas pues de esa manera, con, con perfección. Entonces, si bien es cierto, eh, la mujer tiene muchísimas capacidades, pero en la creación del universo, donde ya nos centramos
en la creación del hombre, del hombre me refiero a hombre y mujer, cuando ya nos centramos en aquello, es verdad que el hombre estuvo primero, digamos, estuvo primero y por eso hay este orden, no porque sea más o porque sea superior, sino porque él estaba primero, entonces el Señor no le va a decir, bueno, descansa hasta que pues venga algo más, no, el Señor ya lo puso a trabajar, ya lo puso a hacer un labor. Entonces, obviamente, el Señor ve y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, evidentemente, hay una necesidad del hombre, ve que esa necesidad debe estar llenada y obviamente el Señor lo que hace es proveer de una ayuda, de uno como a sí mismo, que es la mujer. O sea, no es algo que sea menor, no es alguien que sea menos, sino es alguien que sea como él, o sea, que sea igual. Entonces, eso es en cuanto a la estructura. De Ujú. ahí, la sociedad, pues evidentemente, pues pasa encima de eso, ¿no? Y dice, no, esta estructura no, ahora el empoderamiento puede surgir tanto a hombre como, El femenino. sí, puede surgir, el empoderamiento en sí puede surgirle eh, a la mujer, ¿no? Entonces, ahí es como que uno dice, espérate, pero sí es verdad, las mujeres tienen todo un potencial, pero ¿qué hacer respecto a lo que dice la Biblia? Entonces, nosotros como creyentes, obviamente, damos nuestra postura de creyentes, exponemos lo que dice la Biblia y obviamente quien no esté de acuerdo, pues no está de acuerdo con lo que dice la Biblia y bueno, pues ya es problema, ¿no? De Y cada quien. eso es todo. Y ahora, lo importante aquí es saber, cómo lo vives tú, porque claro, nosotros hemos dicho que este es un espacio donde distincionadamente nosotros hablamos desde nuestra perspectiva y también desde la perspectiva bíblica, aquello que Dios por su gracia nos ha permitido conocer. Y claro, entonces tú desde la experiencia tuya en este matrimonio que está en esta pantalla, que está a través de estos medios digitales, ¿cómo podrías exponerlo? Es decir, ¿cómo tú puedes vivir el rol de esposo, de varón, de aquel al que Dios le ha mandado a ser cabeza? Porque ahí entra justamente tu cita de Efesios, ¿no? Sí, la pregunta, y aquí ya voy a hablar directo a los varones. Voy a conversar contigo, amor, pero esto es más como decir, eh, autoconfrontarse, como lo que vemos los domingos en nuestra iglesia, es autoconfrontarse y es, primero, saber que ser cabeza no significa ser más, ni ser cabeza significa ser alguien que tiene unas cualidades, eh, no sé, Superiores. poderosas. Sí, Ah, ya, muy bien. sí, sí, realmente todos somos seres humanos llenos de pecado, pero realmente cuando el Señor dice que el hombre es cabeza, no es que nos está haciendo, no nos está dando una venia, no nos está diciendo tu trabajo es más fácil porque te toca guiar nada más, sino que aquí viene lo duro, ¿no? Porque cuando eres cabeza, cuando el Señor dice que vas a ser cabeza, no se refiere a solamente que tú vas a resaltar. De hecho, no se refiere a eso. Se refiere a que tú vas a dar cuenta por tu familia. El Señor le pide cuentas cuando estaban en el Edén, Adán y Eva, no le pide cuentas a Eva por, por Adán. A Adán le pide cuentas primero. ¿Quién? ¿Te refieres al momento en el que comen del Cuando, fruto cuando que, pecan, cuando pecan, sí, exacto, cuando comen del fruto que Dios les había dicho que no lo hagan? Ujú. Del exactamente. árbol, el fruto del árbol que Dios les había dicho, para decirlo Ajá, mejor, que Dios les había dicho que no lo hagan. Ujú. que no coman de él. El Señor va directamente a Adán y le dice, ¿qué hiciste? O sea, el Señor va directamente a Adán. Es exactamente lo que va a pasar, lo que pasa en el matrimonio. El Señor pide cuentas al varón y le dice, ¿qué hiciste tú con tu hogar? ¿Qué hiciste con tu familia? Entonces, el peso, la exigencia de todo esto
recae en el varón, y el varón lo que tiene que hacer es velar, orar por su familia. Entonces, solo para no alargar más esta parte, aquí dice algo muy importante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando el Señor dice eso, al hombre le pone una vara tremenda, porque Cristo dio su vida en la cruz por la iglesia, por su iglesia. Dio la vida, dio su vida, entregó su vida, derramó sangre por un montón de pecadores, quienes no lo reconocían, quienes no merecían el sacrificio del Señor Jesucristo, quienes no merecíamos, porque no merecíamos. Y nunca lo mereceremos realmente, porque estamos destinados realmente estábamos destinados a la condenación, pero el Señor en su misericordia entregó a su Hijo y dio su vida para que nosotros podamos ser aceptos delante de su presencia. Y ese amor que Cristo entregó en la cruz es ese amor que dice, ama a tu esposa, así como Cristo ha amado a la iglesia, o sea, cómo ama a la iglesia. Entonces, ahí el hombre dice, bueno, yo amo a mi esposa, pero así no. Podemos decir eso, ¿no? Yo amo así, yo le digo todos los días, me falta amar mejor, me falta amar mucho, mucho más, como el Señor quiere que yo ame a mi esposa. Y evidentemente esto es con la ayuda del Señor, pero lo importante es tener en cuenta que el Señor nos manda esto como cabezas de hogar y a desempeñarnos de esta manera. Quiere decir que espiritualmente nosotros debemos de velar por nuestra esposa, velar por nuestro hogar, nuestra casa, incluyendo a los hijos. Nosotros debemos de orar por ellos, tanto así como Job lo hacía también por sus hijos. Podemos ver que Job lo hacía. Entonces, de esta manera es como el hombre es cabeza. Él literalmente yendo hacia su esposa y decirle, vamos a la iglesia, oremos, leamos la Biblia, motivarle cada día, no solamente motivarle cada día, sino que motivarle, enseñarle y mostrarle cada día el Evangelio, cada vez que se pueda llamar a la reconciliación, no quedarse con la pelea del día anterior, dormirse y levantarse el siguiente día y decir, bueno, aquí no ha pasado nada, si tú no me pides perdón, entonces, bueno, pues nos vemos. No, el Señor manda a que el varón sea el primero que llame a la reconciliación, que sea el primero quien haga las paces, que sea el primero quien motive a la esposa a vivir en un hogar conforme al corazón del Señor. ¿A cuántos les quedó el ojo cuadrado y están ahora sí, pero no sé, quemándose el pecho? ¿A cuántos se les quema el cerebro? Porque esto lo que acaba de decir mi esposo no es fácil. Esto lo que acaba de decir Oscar en realidad debe ser muy difícil. Ahora ahí No es es. otra pregunta que yo te hago, porque claro, es fácil decir, es que yo soy cabeza, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando vemos hogares o hemos compartido con aquellas personas que dan testimonio de, por ejemplo, vamos a hablar en la posición, frente a lo que ha dicho Oscar, ¿qué es lo que pasa con aquellas esposas que tienen a sus esposos inconversos, donde muchas veces ellos creen que es que yo soy el cabeza de hogar? Entonces, como yo soy el cabeza de hogar, creen que por eso tienen demasiadas licencias y de hecho deben ser los que son, deben ser servidos, digámoslo así, ¿no? Son los que deben ordenar cómo hacer, cuestionar si la mujer ha hecho las cosas del hogar, si el tema económico incluso, si es una mujer que trabaja, que si ya ha hecho su aporte quizás, el que le dice a la mujer que es que a él no se le puede prohibir el hacer cosas, así sean cosas sanas, ¿no? Porque yo conozco, de hecho, matrimonios en los que los hombres pueden decir, es que no estoy haciendo nada de malo al momento de hacer deporte o de ir con los amigos o de salir de farra quizás. Entonces dicen, no hay nada de malo y le dicen a la mujer, o sea, tú debes entender que yo soy cabeza y yo tomo las decisiones, incluso en cosas que probablemente no sean absolutamente sabias, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿a cuántos? Levanten la mano, dejen en los comentarios, por favor, ¿a cuántos realmente A mí me esto llegó. les golpeó muy fuerte? Porque con esto no quiere decir, Oscar, que ha resultado fácil para él o si te resulta fácil. No, no resulta fácil de ninguna manera, como digo, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es perfecto y yo soy todo un pecador, ¿no? Entonces,
es una vara enorme para el varón el poder hacerlo. Es sumamente difícil, pero el Señor no nos está diciendo que es imposible. Ahora, Bueno, de hecho tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que mora exacto, en nosotros para poder pedirle todos los días paciencia, amor y para fe. lograrlo, para ser perfeccionados, Ujú. exacto. Entonces, la Biblia dice que somos cabeza, pero no dice que somos tiranos, no dice que somos, eh, no sé, no dice que debemos de ser tiranos, no dice que somos una autoridad absoluta, por ejemplo. Entonces, si la Biblia diría eso, pues no tendría sentido, no tendría Estamos sentido. seguros que esa Biblia no es la hecha por Dios, inspirada por el Espíritu Ajá, Santo. Estamos seguros. sí, porque no hay nada más humilde que decir que el rey, el quien creó los cielos y la tierra, se hace carne, y estamos hablando de la segunda persona de Dios, ¿no? De Jesucristo. Entonces, estamos hablando de que Él, siendo el Todopoderoso, Él sí es la autoridad absoluta, se hace carne, Él da su vida, Él entrega su vida voluntariamente por alguien que no lo merece. Entonces, si te das cuenta, la forma en que el Señor lo presenta es el hecho que yo te sirva, hace que, que uno, bueno, al menos yo me siento impactado y digo, Él siendo rey hizo eso. Yo no merezco nada de lo que tengo. Entonces, yo cuánto más debería decir, bueno, Señor, por favor, ayúdame a poder lograrlo, ayúdame a poder no que se me suban los humos a la cabeza y decir, bueno, yo soy cabeza, soy autoridad, entonces mi decisión se hace, porque no es así, es un trabajo conjunto el hogar, es un trabajo donde tú dices, yo sí, tengo se puede decir, yo tomo la iniciativa, yo tomo la iniciativa, yo soy intencional, yo comienzo a decir algo, pero yo no puedo tomar una decisión sin mi ayuda idónea, porque somos una sola carne y yo no puedo tomar una decisión y de pronto yo le esté indisponiendo, eso sería ser un mal guía, ¿no? Porque no tendría Eso sentido. también significa que no eres del que debe pedir primero respeto. Respétame para poder, para que yo pueda guiarte, para que yo pueda cumplir con mi rol. Es decir, tú tienes que primero respetarme para, para yo amarte, porque esa es la parte más fuerte, ¿no? Porque no es el asunto ni incluso el servicio, sino del amor, ¿no? Que al hombre principalmente le llama a eso, le dice al hombre ahí en Efesios, justo lo que tú leías, es el ama a tu esposa, ¿no? Sí, es un amor, eh, es un amor sacrificial, es un amor que no espera que la otra persona te haga un favor para tú amarle, ¿no? Es un amor incondicional, no hay condiciones. Es un amor que yo digo, el Señor me amó a mí, y yo tengo que amar a mi esposa. Así de simple. Porque yo ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, hemos hecho un pacto delante del Señor y le hemos dicho al Señor, gracias por la ayuda idónea que me diste. Y en reloj seguido ya estamos viviendo juntos y le digo, Señor, ¿por qué me diste a esta mujer? Entonces, ese no es el sentido es ama a tu esposa. Ese es el mandato, ama a tu esposa. No te dice, ámala si es que ella te ama a ti primero. No te dice, ámala si es que ella te hace caso. Ámala si es que ella no es rebelde. Ámala si es que ella es, no sé, pónganle ahí todas las cosas con las que luchan en su matrimonio, pero el Señor no dice, ámala, pero ámala si es que ella es así, asado o cocinado. No, el Señor dice, ama a tu esposa. Y te lo hace más difícil, le hace más difícil al varón, le dice, ama a tu esposa como yo amé a la iglesia. ¿Y cómo somos nosotros la iglesia con el Señor? ¿Cómo somos? Y la ahí es inmediatamente Ahí decimos, sí también les invitamos a que piensen y que somos como su esposo, que si ustedes pensaron lo peor de su esposa en ese momento, piensen que de eso es peor, así somos su iglesia, o sea, somos mucho exacto. peor. Sí, nosotros somos infieles, somos licenciosos, somos rebeldes, somos crueles, somos hipócritas, Orgullosos. mentirosos, orgullosos, todo lo que puedas ponerle, somos así.
somos así como iglesia para el Señor y el Señor dijo, yo voy a dar mi vida por ti, porque no quiero que seas condenado, no quiero que mueras, no quiero que sufras, no quiero que estés mal. Entonces el Señor dice, yo quiero que estés bien, porque es la gloria para mi Padre, porque tú le alabas a mi Padre, porque tú le puedes dar la gloria a mi Padre. Entonces yo doy la vida para que eso suceda. Y dicho esto, yo creo que es mucho más fácil entonces entender el rol que le constituye o le compete a la mujer, porque esto ya creo que allanó el camino, el hablar de esto y todo lo que tú has dicho, amor, resulta sencillo para que nos demos cuenta que la Biblia no es machista como lo dicen, uno. Dos, que en realidad el rol de la mujer está, es algo que es igual, es mandatorio y que no se trata de, ay, lo que pasa es que qué difícil, oh, nosotras pobrecitas, porque estamos ante estamos ante una autoridad que es lo peor. Estamos ante un... Que de hecho, pero que es, estamos hablando de una autoridad que es lo peor. Estoy dándole una cualidad que es negativa. Estamos poniendo un adjetivo. Entonces, estamos diciendo, es lo peor. Yo no puedo permitir, es más, no es ni mi autoridad. O sea, de hecho, llegamos hacia allá, ¿no? Vamos a que no es mi autoridad, como así, yo soy igual. Esta vez que ahora, además, estamos con el discurso de nosotros somos iguales, cuando eso no es verdad. Digan lo que digan, no nos importa las personas que nos puedan estar cuestionando, pero eso hay muchas personas, incluso aquellos que no creen ni en Dios y son apegados a la ciencia, van a decir exactamente lo mismo. No somos iguales, genéticamente no lo somos, entonces por creación y como creyentes sabemos que no somos iguales. Dios no nos hizo iguales, nos hizo con características específicas e incluso como lo estamos revisando hoy, con funciones distintas en la creación, aunque, bueno, todo es para la gloria del Señor, ¿no? Sabemos que Sí. dentro del matrimonio tenemos funciones, pero para la gloria del Señor es que vive todo lo que Dios creó. Ahora, ¿por qué decía que allanamos el camino? Es porque de esta manera vemos que a la mujer en Efesios 5:22, ahora les invitamos a que ustedes puedan revisarlo rapidito en Efesios 5:22, ya le dice a la mujer, ahí está clarito. Miren, al hombre le dijo, ama a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. Y a la mujer adivinen qué le manda a hacer. Algo que a los dos nos manda a hacer cosas que realmente nuestro corazón pecaminoso no quiere hacer. Al hombre le manda amar a su mujer porque realmente le cuesta hacerlo. Y a la mujer, ¿qué nos cuesta? Nada. Imagínense, ¿qué le cuesta? A la mujer le cuesta lo que desde Eva costó, sujetarse, Ujú. sujetarse, someterse es la palabra. Y no, pues, que ¿cómo voy a ser sometida? ¿Qué quiere decir? Lo vemos como lo peor, no. Yo me imagino cuando veo esto de las personas que cuestionan, es porque estoy segura que se ven con un escenario súper hostil, donde es un hombre que de esos que golpean, de esos que maltratan, de esos que son como caudillos, es decir, sé que van hacia allá, ¿no? Ujú. Pero estamos hablando desde esta perspectiva y desde esta visión que nosotros vivimos y la estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos es difícil a las mujeres? Sí, por supuesto que es sujetarnos, someternos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotras debemos saber cuidar a nuestros esposos, apoyar a nuestros esposos, atender a nuestros esposos, ser esta pieza fundamental de cuando ellos necesitan de nosotras. Sin embargo, es muy difícil hacerlo y eso hay que aceptarlo. Yo lo resalto porque muchas veces, dependiendo cómo viva cada hogar, seguramente se les hace difícil en distintas áreas. Por ejemplo, hablemos de la económica. Si hablamos de un matrimonio en la que probablemente un esposo por alguna razón no tiene trabajo y la mujer sí lo tiene, no, pues ahora sí es el hecho de que la mujer manda sobre el dinero y de hecho hay otro, en otro escenario cada quien tiene su cuenta, entonces son cuentas distintas, entonces cada quien manda con su dinero y es mucho más sencillo, hasta saber en qué se gasta. Pero si estamos hablando de un matrimonio donde somos unidad, donde es una sola carne y donde nosotros decimos este dinero es del hogar, entonces, claro, pues en algún momento el hombre puede decir, yo considero que no es sabio el comprar o gastar en esto. ¿Qué tengo que hacer? Le estoy poniendo un ejemplo a las mujeres. ¿Qué tengo que hacer?
No, es que yo me quiero comprar porque me gusta ese Si labial, me la mujer gusta eso. trabaja, dices. Y estamos hablando de si la mujer trabaja o no trabaja. Mm. Porque puede ser que, a ver, pongamos este ejemplo, hay muchos hermanos, así como nosotros, en los que probablemente por, bueno, las cosas que estamos viviendo, el Señor no les ha provisto aún de un trabajo a nuestros esposos. ¿Y qué ocurre? El dinero sí lo está trayendo de ese trabajo que el Señor provee a la mujer a casa, pero el hombre dice, yo no considero que es sabio el que estés gastando en mucha ropa o mucho maquillaje. Voy a citar un ejemplo así. Seguramente ahí llega la pelea, ¿no? O puede ser solamente, no considero que estés gastando en ropa. No, no solamente decir que la mujer esté gastando en vanidad, sino que dependiendo de la situación que esté pasando en el hogar, no considero que está bien que gastes en tal o cual cosa, digamos, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Porque obviamente los dos tienen una perspectiva, no sé, Claro, y qué piensas? probablemente, sí, y probablemente ahí es donde entra, ¿no? El ejemplo, el hombre dice, no, yo considero que no deberías gastar en esto. Y la mujer, ¿cómo así? Es mi plata. Imagínense, o sea, qué difícil, qué difícil. A mí, verás, este escenario el que te acabo de decir, a mí me parece absolutamente difícil porque me imagino y me pongo en la posición de hombre que en realidad qué difícil. No, que no quisiera. Pero el hecho de que, sabiendo que Dios le ha dado un rol al hombre y que él por alguna circunstancia, porque es un tema circunstancial, no puede asumir el asunto de proveer para su hogar. Y la mujer lo hace, y la mujer cuando es cuestionada o al menos observada por su esposo respecto al gasto, eh, le diga algo tan doloroso. O sea, me parece absolutamente doloroso, ¿no? Entonces, Ujú. creo que, creo que ahí estamos mirando de una manera muy, muy pequeña de cómo nosotras nos resistimos al obedecer al Señor en cuanto a algo muy básico, difícil, ya lo he dicho, creo que es la N vez que lo digo, van a pensar que para mí se me hace difícil, pues sí, hermana, y usted a ver también, diga que se le hace difícil, porque así somos, vivimos en una condición caída y es eso. Te voy a En, decir como tú alzan las manos, pongan ahí, a mí eso me hace difícil. Claro, por supuesto. Entonces, en este ejemplo podemos ver que no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado, que es el someternos, el sujetarnos a Dios. El decir, un día alguien en una de las redes sociales me dijo, entonces en su casa usted dice a su esposo, sí, mi vida, tú tienes la última palabra. Y es así. Mi esposo tiene la última palabra. Por más que yo quiera algo distinto o estamos en un tema donde no llegamos a consenso, la última palabra es del esposo. Porque principalmente nosotros podemos tener un esposo conforme al corazón de Dios o un esposo que busca de Dios, siempre va a consultar a su esposa. Y la esposa que recuerda que su rol es ser ayuda idónea, va a ser sabia en el consejo cuando su esposo le pida un consejo, una opinión sobre un tema. No le va a decir también al esposo, no, no importa, invierte nomás, vamos, si se pierde, buenas pláticas, sé que se pierda. No, la mujer tiene que ser sabia. Y eso conlleva a que una de las cosas importantes que tenemos que hacer como mujeres es ser ayuda idónea no para las cosas del mundo, sino para las cosas que Dios le manda hacer al hombre. Quiere decir que nosotras tenemos que motivar, impulsar, apoyar y ayudar a nuestros esposos a que puedan eh, inmiscuirse en las cosas del Señor, estar al frente de ese ministerio al que han sido llamados, el ayudarlos en el servicio que de pronto en la iglesia mismo sean convocados de una manera indistinta, ¿no? Pero es para lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque es muy fácil poder apoyar, ay, sí, vamos de viaje, sí, claro, vamos a Disney. Ni siquiera ahí podría haber, ¿cómo es? Sabiduría, porque si no tengo los recursos y me gasto hasta en el dinero de las tarjetas y demás, no estoy siendo sabia, pero sin embargo estoy siendo ayuda para que mi esposo tome la mejor decisión y todos irnos de vacaciones, ¿no? Entonces, entonces hay que ser sabias en cuanto a esa parte, saber sujetarnos y que sí, la última palabra, por eso la tienen nuestros esposos. Ellos son los que nos dan ese cuidado, además, como a vaso más frágil, dice la primera carta de Pedro, ¿no? Como a vaso más frágil, pero también quiere decir, cuando dice más frágil, a mí me viene a la mente que el hombre también es frágil y por esa razón es que nosotras somos llamadas a ser piadosas con nuestros esposos. Amor, Yo quisiera hacerte la pregunta de, del millón. sí, la pregunta del millón.
¿Qué entiendes en esta parte de Efesios 24 que dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo? Ujú. Bueno, pues yo creo que es fácil, ¿no? Se supone que si O un sea, es desde tu perspectiva, por eso y lo claro, pregunto. claro, o sea, sí, sí, lo sé. Ujú. Digo, pero para mí es como que, lo pienso rápidamente y digo, creo que es sencillo entender y tal vez me puedo equivocar. Por favor, el pastor, si usted está viendo esto, me corrige. Muchas gracias. En los comentarios déjese la corrección, gracias. Sí. Pero en realidad lo que quiero decir es, si mi esposo está bajo la autoridad de Dios, está buscando de la presencia del Señor, está hablando de la importancia de nosotros confiar en lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, es de la misma forma, o sea, imagínense, para mí esto es algo, yo siempre lo pienso todos los días cuando meto la pata contigo, mi amor, cuando de pronto, hace rato, justo antes de conectarnos, pasaba que salía, que estábamos con el tema de la conexión y por ahí le dije una palabra no tan delicada y lo primero que vino a mi mente es, tú le dirías eso a Dios. Imagínate, y claro, muchos lo pueden ver, ah, es que tiene que verme como Dios. No, pero si ven la palabra del Señor, nos está diciendo eso, que así o sea, así como la iglesia está sujeta, o sea, el hombre está sujeto a Dios, es decir, es su autoridad, es la persona a la que no, es el ser al que ustedes no le van a decir, chuta, habla serio, estás mal, o sea, no le hablamos más bien nosotros con reverencia, hablamos con humildad, hablamos nosotros con amor, hablamos con ternura, hablamos con una pasión incuantificable, ¿no? Entonces, imagínate, si esto estamos hablando de Dios, nos está diciendo a sí mismo sujétense. O sea, nos está Yo tengo hablando. ahí otra pregunta un poco complicada también. A ¿Qué ver, pasa? ay, no puede ser así, así ya vamos a ir más tiempo. A ver, vamos. Y qué pasa? Nos largamos hasta los 45. ¿Qué pasa si el esposo no es el que al que acabamos de ver? Tan, 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 tan. El que parece que no es tan cabeza como, como lo dice la palabra del Señor. En realidad es una pregunta muy difícil. A mí, yo les soy honesta, a mí me cuesta mucho porque yo siempre lo pienso cuando veo a mis hermanas, hermanas como les he comentado, que son cristianas y que de pronto sus esposos están no tan cerca de la palabra del Señor, o sea, o no son creyentes. Me es difícil, amor, pero la palabra del Señor es clara. O sea, tenemos que sujetarnos. Ahora, eso no implica que debamos ser sujetos de maltrato ni físico ni verbal. No significa que nosotras tenemos que dejar de las cosas de Dios por satisfacer caprichos de un hombre inconverso, porque hay que pensar que si bien nos dice que debemos sujetarnos y someternos a nuestros esposos, aun cuando seamos inconversos, a ver, ya metimos la pata de que no vimos de con quién nos casamos, porque la Biblia dice no unirse en un yugo desigual. Ya nos unimos en yugo desigual pensando que le íbamos a transformar a ese ser. Y resulta que ahora ya no quiero sujetarme porque él resulta que no entiende, que es egoísta, que me trata mal, que no sé qué, bueno, tantas cosas, pues ahí la palabra dice, ¿no? Igual en la primera carta de Pedro, dice que sean ganados por los actos, por nuestra actitud piadosa, por nuestras formas compasivas, que sean ganados por eso más que por la palabra. Es decir, no vamos a estar como goteras continuas que dicen proverbios, ¿no? Todo el día, pero es que vos no cambias, siempre estás en lo mismo, solo sales, solo no sé qué, llegan y todo el tiempo nos escuchan eso. Y dice, por palabra, no, y ya hablemos ya bíblicamente, no, pero es que tú debes ser cabeza, pero no sirves para nada, pero aquí, entonces va rayando de una y de otra manera y al final no estamos cumpliendo con lo que dice el Señor. Es como, ten una actitud piadosa y ora por tu esposo, que es una de las cosas importantísimas, orar por nuestros esposos siempre, porque nosotros somos seres humanos, somos caídos y vivimos en tentación todo el tiempo, porque nuestro corazón se inclina hacia el pecado. Entonces, es una tarea muy importante, una función muy importante en la mujer, orar por nuestros esposos, porque ellos sean librados de la tentación, porque ellos sean fuertes, sean sabios, sean inteligentes, sean hombres que amen a Dios sobre todas las cosas, que lo busquen primero a Él y que sea su amor primero para Él antes que a nosotras, porque no podemos nosotros decir, Señor, haz que me ame, cuando en realidad no se trata de nosotros, porque no podemos generar ídolos en los corazones ni de nuestros esposos, ni de nuestros hijos y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por esa razón es que para mí es muy importante
que oremos por nuestros esposos, que, sobre todo en este caso que tú me citaste, Ujú. siendo inconversas, pues oremos para que el Señor pueda, como también dice la palabra del Señor, que no es que nosotros vamos a pedir el divorcio solo porque es un esposo que no cree y que pasa en sus vicios. Hablemos de vicios sanos, ¿no? A veces es el deporte, su ídolo es tal vez la familia, porque también tenemos Claro, esos casos donde pues son la hijos de familia. mamitis, de papitis y les cuesta. Entonces, La familia, el trabajo, el hay tra muchos claro, ídolos. tantas cosas. Entonces, digamos que esto se puede convertir en algo tan difícil, pero aún así somos llamadas a orar por nuestros esposos, a ganarlos por hechos, por actos piadosos, amarlos, sujetarnos y, y, Estás y- diciendo y que no hay que renegar del esposo. claro, o sea, no podemos renegar porque finalmente, es que eso va a pasar, o sea, en algún momento yo tengo la culpa que para qué me casé con este man, o pues de gana me casé, pero yo justo este fin de semana escuché algo muy bonito que vino de nuestro pastor, ahora en cambio es la cuña para nuestro pastor Dagoberto Mosquera, que él decía que aún en un matrimonio así, Dios está obrando. Él Ujú. tiene un plan y puede ser que obre de una manera tan inesperada, porque bueno, de hecho es así, una manera perfecta, ¿no? Su voluntad es buena, agradable y perfecta, que nosotros nos quedamos anonadados ante ello. Puede ser transformado ese corazón o puede ser que esa mujer eh, cada día conozca más, Ujú, porque en nuestra debilidad es donde se fortalece ese poder, ese ujú. amor de Dios. Entonces es ahí donde podemos ver a Dios. Tal vez nosotras nos quejamos de esa situación, pero estamos muy cerca de ver a Dios, o sea, porque estamos ahí, digamos, estamos muy cerca de Él, porque estamos todos los días orando, buscándole, Así que es. realmente es una situación muy bonita, muy agradable, muy, más bien para agradecer, aunque no digo que, bueno, vamos a agradecer porque ya todos los días peleamos, porque no, de hecho es triste, ¿no? Por eso yo Ujú. creo que ahora más que nunca veo la importancia de entender el no unirse en yugo desigual, porque es muy difícil Tanto para para hombre como para por mujer. supuesto, porque también hablemos del otro lado, Ujú. hombres que ven a mujeres que se resisten a ir a la iglesia, Sí, que no, que les gusta otro tipo de cosas, invertir su tiempo, su dinero, sus pensamientos en cosas del mundo, también es difícil para un hombre y saber que están ante una rebeldía y claro, el hombre siempre pide en su corazón respeto en el corazón del hombre, a ver, diga, a ver, ¿cuántos hombres de ahí levanta la mano? ¿Cuántos hombres no piden respeto de una u otra manera? Eso es lo que muchos hombres, de hecho, hace que empiecen a tener mucho coraje a sus esposas, porque dicen, no me respeta. No me respeta. Y es así porque, es. claro, nosotras, sí, número uno, pues para ser rebeldes, para ser así como que no, es que este no sabe, que siempre queremos ser y saber cómo hacer mejor las cosas, cuando en realidad solo tenemos un talento distinto, unas habilidades distintas que Dios nos dio por una razón. Por ejemplo, el hecho de ser madres. Tenemos Ujú. un tema protector muy importante que Dios nos da como para que nuestros hijos vivan. Y al Exacto. hombre le da algo que de pronto te dicen que lentos, que solo una cosa hacen, o sea, no pueden masticar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Pero el Señor los hizo así Quizás el porque, hecho de ser más toscos también les sirve, hemos visto que también les sirve a los hijos. En otro claro, tema hablaremos de los hijos, pero para poner un ejemplo, ¿no? claro, Los no, es que talentos. esa sola característica que le da Dios al hombre también tiene un sentido, también tiene una función, que nosotros nos resistimos y yo levanto la mano primerita porque yo a veces con mi esposo como que, ay, señor, pero si ibas para allá, ¿por qué no llevaste el vaso al mismo tiempo? Cosas así, ¿no? Pero Dios lo hizo por alguna razón. Mientras él no llevaba el vaso, su mente estaba enfocada en algo que pretendía ser cuidar de mi integridad, cuidar de la integridad de mi hija, mirar que tal vez ya nos teníamos que pagar algo, teníamos que comer, teníamos que estar pendientes de la lluvia, de que ya iba a llover, de que había que hacer alguna cosa. Entonces, eso nosotras no vemos. Y eso ese es el momento en el que nosotras debemos pedir perdón al Señor por estar en una condición constante de rebeldía a lo que nos ha mandado, a sujetarnos a nuestros esposos. Entonces, Y bueno, se nos extendió el tiempo, qué bestia, aunque nos recomendaron que más bien lo hagamos más chiquito, pues se nos extendió. en este Esperamos que tema en este tema, es yo complicado. dije, este tema es bastante largo y bueno, por favor, compartan con sus amigos, compartan Así con sus es. conocidos, con sus familiares Para que se este suscriban. tema, suscríbanse,
comenten. Si ustedes este tema les ha parecido muy interesante, hubo preguntas que llegaron a su mente y que quisieran compartir, por favor, déjenlos en los comentarios. Puede Si en ser un en video los solo quieren que hablemos de los hombres, si en un video solo quieren que hablemos solo del rol de la mujer, o no sé, o preguntas que hayan surgido. Ajá, Ustedes, sí. por favor, déjenlo en los comentarios, tanto en los shots, perdón, en los shorts que vamos a hacer de Instagram y de TikTok, pero también acá en el canal de YouTube, que por favor les pedimos suscríbanse, compartan el contenido con sus amigos, con sus familiares y no dejen de estar cerca de nosotros, de orar por nosotros y también de orar por la iglesia y por nuestro país. Entonces, aquí nos despedimos, amor. Sí, sin nada más que decir, esto ha sido Una Sola Carne En una sola carne, nosotros nos despedimos con el tema, los roles en el matrimonio. en el matrimonio. Hasta luego. Bye, Chao. chao.